Hola amigas y amigos de América Latina, por acá nuevamente Rodrigo Andrade en esta nueva temporada 2022 de nuestro ciclo de entrevistas Hazte cargo del cambio climático que Flaxo, Claxo y la Gran Logia de Chile están desarrollando para nuestro continente. Tengo una invitada sumamente especial, muy interesante, con la que vamos a conversar intensamente sobre distintas materias. Se la voy a presentar de inmediato. Su nombre es Silvia Echeverry, maestra de educación primaria y masona de la logia ISIS número 10 de Montevideo, Uruguay. Silvia, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muchas gracias, profesor Rodrigo. ¿Cómo están todos? Bueno, me alegro mucho de compartir este momento con ustedes. No, encantado, el gusto es todo nuestro, Silvia. Queremos partir rápidamente para que aprovechemos este espacio, preguntarte cuáles crees tú que son las principales materias que desafían el actual momento ambiental y climático en el Uruguay, según tu opinión. Bien, mi país es un país pequeño donde tenemos pocas emisiones de carbono, pero sí sentimos los efectos de este cambio climático y lo veo en uso de agrotóxicos, lo veo en sequías e inundaciones eh, que se dan a menudo, una tras otra, con más periodos, más tiempo, mejor dicho. También se dieron que pequeñas migraciones, principalmente por causas de las inundaciones. Bueno, creo que eso sería lo más trascendente que se ve hoy por hoy. Es decir, Uruguay tiene Uruguay es un país muy de desarrollo agrícola, agroalimentario. Por lo tanto, según lo que tú me indicas, los principales efectos del cambio climático y de las crisis ambientales tienen que ver con el mundo rural. Sí, Rodrigo, y algo que no lo dije, pero porque sí somos grandes emisores, que si bien tenemos bajas emisiones en carbono, pero sí nuestro país tiene una desarrollada ganadería, y emitimos metano, que si bien sabemos las diferencias con el carbono, pero sí hay una importante emisión de metano a la atmósfera, y esto es por la ganadería extensiva que tenemos. Fíjate que nosotros somos 3 millones y un poquito más de habitantes, y tenemos más de 10 millones de vacas. Y eso sí genera todo un problema, sí. Bueno, ahí es rápidamente identificable una situación compleja porque prácticamente, según lo que me describes de tu país, eh, hay una dependencia bastante significativa desde el punto de vista económico y del desarrollo económico futuro respecto a la ganadería, pero al mismo tiempo, y es un poquito lo que nos pasa a todos los países de América Latina y también los países en vía de desarrollo, estamos un poquito indexados económicamente a las principales razones de nuestras emisiones. Es un juego muy complejo porque de alguna manera todas las autoridades, evidentemente, pensamos nosotros, están intentando reducir este tipo de emisiones, pero sin dañar nuestras economías. ¿Cómo lo ves ahí desde el punto de vista de la sociedad civil y esta complejidad que se nos presenta? Bien. Lo veo como que hubo un periodo, sí, donde se movió un poquito la aguja, digamos, en cuanto a- a reducir estas emisiones y ver planes de acción, principalmente 2005, 2006, o sea, a partir de esos periodos, hubo intentos que fueron proliferando algunos, y se dieron.
Pensamos todos en que estas políticas continúen de alguna manera, cuesta mucho, en los diferentes gobiernos. La participación pública cada vez es más, cada vez es más, cada vez hay más gente interesada en informarse, en formarse sobre estos temas para incidir de alguna manera. O sea, como que ya dejó de ser un problema político y de los gobernantes, digamos, de los gobiernos, sino que siento que cada vez más la población, los ciudadanos, nos estamos involucrando en estos temas para poder incidir, ¿verdad? Eh, bueno, y en eso confío en que se pueda seguir dando estas políticas y seguir avanzando, justamente por la incidencia de los ciudadanos. Sí, que es fundamental, considerando que lamentablemente, incluso después de firmar el Acuerdo de París, con la relevancia que eso tuvo, hemos seguido incrementando nuestras emisiones a la atmósfera. Yo quiero solamente recordarle a nuestra audiencia, quienes se van incorporando al programa, que estamos conversando con Silvia Echeverry, maestra de educación primaria y amazona del oriente de Montevideo, Uruguay, en nuestra temporada 2022 de nuestro ciclo de entrevistas Hazte cargo del cambio climático, la que pueden encontrar en YouTube y Spotify. Así que tenemos distintas plataformas para escuchar estas conversaciones, Silvia. Y me interesa mucho el hecho de que tú te hayas presentado como miembro de la Masonería Uruguaya. Quería preguntarte justamente en esa dirección, y desde el punto de vista de la sociedad civil y del aporte que tú comentas que se está incrementando en nuestros países, ¿cómo ves tú el trabajo que está haciendo la masonería uruguaya y latinoamericana en esta línea de trabajo? Bien, bueno, justamente este año pasado, plena pandemia, no dejamos de trabajar la Logia Femenina del Uruguay y en conjunto con Latinoamérica. Hubo interesantes conferencias o conversatorios sobre este tema, en el cual participamos muchas logias, escuchando, informándonos, y este tema pasó a ser en las primeras líneas, digamos, entre otros muchos, de nuestra lucha, de nuestro compromiso. Y justamente el diplomado surgió un poco por ahí, o sea, mi participación en este diplomado surgió un poco por ahí también, para incidir en mi formación y para poder volcar también esto a todo este grupo de mujeres que trabajamos juntas. Y hay iniciativas de hacer cosas, ¿no? Nos estamos preparando para no solamente informarnos, sino actuar, que es lo que urge. Y así, como siempre buscamos, incidir en toda la sociedad, ¿no? No quedar solo en este grupo de trabajo, sino en todo nuestro entorno, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y yo lo veo como que estamos con un gran impulso en este tema. Me alegra escucharlo, Silvia, y tú haces referencia al Diploma Internacional Desafíos Éticos para las Políticas Públicas en Cambio Climático, que es justamente las instituciones que están organizadas aquí, me refiero a Flaxo, Claxo y la Gran Logia de Chile, la masonería latinoamericana en general, han efectivamente estado involucradas en un quehacer muy activo respecto a la transición ecológica y particularmente a las negociaciones climáticas que se producen año a año, y que afortunadamente este año, y a partir de la cumbre de Glasgow, han podido dar un avance. Yo no sé si tú has estado interiorizada de estos avances, o mejor dicho, ¿qué opinión tienes de respecto al curso de estas negociaciones? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, en cuanto a esto, es difícil. O sea, mis expectativas, o sea, fueron mayores, ¿no? Pensaba que con todo lo que estamos viviendo, que esta,
que iba a ser diferente, que iban a ser mucho más los logros, mucho más compromisos, que íbamos a estar mucho más unidos y más en la lucha. Pero bueno, como decimos, todo sirve, todo acción en conjunta, todo es un adelanto, eh, que siempre nos da esa esperanza de continuar, pero sí hay muchas cosas para que volvamos a conversar, ¿no? Para que volvamos a reunirnos, para que sigamos incidiendo, porque hay gente muy dura, ¿no? Que, bueno, no es hacer la vista al costado, sino que tenemos que trabajar juntos, y eso está costando un poco. Está costando más bien a niveles más altos de gobierno, digo yo, porque creo que la población en general nos estamos dando cuenta de la importancia de este trabajo junto, de volver a los orígenes, pero bueno, a otros niveles está costando más. Mira, hemos tenido la suerte ¿cómo se llama?, de sostener varias conversaciones previas en este mismo ciclo. Y fíjate que la mayoría de nuestros invitados coinciden contigo, que hay una especie de disociación entre nuestras expectativas y lo que realmente se logra poner por escrito en las negociaciones. Yo creo que es difícil, evidentemente quienes tienen el principal rol que cumplir en este tipo de negociaciones son funcionarios gubernamentales que tienen la obligación de darle estabilidad y, no sé, y mantener la institucionalidad de los países. Sin embargo, es evidente que hay un divorcio entre lo que pensamos, lo que sentimos los ciudadanos de a pie y quienes están a cargo de mantener esos equilibrios. Y ahora te pregunto, te voy a complejizar el panorama, porque es inevitable que estemos con un poquito de nuestro cerebro y nuestro ojo en lo que está pasando entre este conflicto entre la OTAN y Rusia, que se está disputando, ese conflicto se está disputando en territorio ucraniano, pero perfectamente podría estar disputándose en cualquier otro territorio de Europa si es que fuera el caso. Y es inevitable ponerlo a la luz de la situación del cambio climático. ¿Qué opinión tienes tú en este momento en particular? Bueno, realmente cayó como tremendo esto, porque justamente en este momento que estamos en esta crisis climática, que tengamos que estar abocados a esto y que surge, es como algo que viene como no diría un distractor, porque realmente lo que está haciendo al contrario, está llevando las cosas a empeorarlas, las está haciendo más difíciles, y, y vemos también la falta de visión en cuanto a ambiente, eh, en cuanto a que los intereses, lo que venimos hablando siempre, los intereses que están por encima del ambiente, ¿no? Que son los que llevan a las guerras y estos conflictos. Hay intereses económicos, intereses que bueno, lo están poniendo por encima de esto otro que es mucho más importante. Mira, en mi reflexión te la voy a compartir. Uno esperaría que teniendo una problemática tan compleja frente a nuestras narices y que nos afecta a todos, aquí nadie se salva, uno esperaría que sobre todo y particularmente las grandes potencias estuvieran bien conectadas con esto que nos aqueja. Sin embargo, efectivamente, como tú dices, siguen vigentes estas constantes peleas de poder que en realidad, frente al desafío que tenemos por delante, parecen irrisorias, digamos, parecen absurdas, porque independiente de quién domina el mundo, porque evidentemente esta es una pugna de quién domina más, digamos, quién amplía sus capacidades de dominación, eh, teniendo una problemática tan trascendente, tan profunda para toda la humanidad, parece mentira que estemos en esa dinámica, ¿no? ¿No te parece?
Totalmente, y tú dijiste una palabra, parece absurdo, es absurdo, pero estamos con esa realidad, lamentablemente, y bueno, confiemos. Está difícil, porque fíjate que uno de los asuntos pendientes de la COP26 en Glasgow fue el tema del financiamiento. Los países desarrollados, a diferencia de lo que habían comprometido, no han sido capaces de reunir los 100.000 millones de dólares al año que habían puesto sobre la mesa, al menos nominalmente. Sin embargo, y esto es un desafío, un pendiente, porque todo parece indicar que este conflicto entre la OTAN y Rusia está partiendo, y hay que ver, en algún momento hay que cuantificar cuántos son los recursos que se gastan allí para este absurdo. Entonces, no sé, yo en mi sensación, y me gustaría conocer la tuya, nos pone entre la espada y la pared. En realidad nos pone un poquito en contra del orden global que está preocupado de cualquier cosa menos del bienestar de la humanidad y mucho menos del planeta. Totalmente, coincido totalmente contigo, Rodrigo, que sigo pensando en esa situación absurda y en esa que hablamos de millones, millones que no se ponen para una causa como la que estamos trabajando y sí están en juego en estas otras situaciones bélicas y situaciones de poder, en esas peleas que, y cuesta tanto invertir en la vida. Sí, es sumamente complejo. Ahora, yo te quiero devolver un poquito hacia nuestra región, hacia Abya Yala. Eh, ¿crees tú, crees tú que los países de la región, en este nuevo contexto que se está configurando, con los elementos positivos que van sucediendo, porque también hay buenas noticias, pero también influenciado por estas malas noticias, ¿crees que seremos capaces en esta etapa de ponernos de acuerdo y avanzar un poquito más rápido? Te lo pregunto porque es evidente que somos una región mucho más vulnerable que otras a los efectos del cambio climático, pero también somos muy vulnerables a los efectos económicos que estos conflictos acarrean en el corto mediano plazo. ¿Qué análisis previo tienes tú ahora que recién está comenzando esto? Bueno, creo que Latinoamérica, ¿no? Hablando de nuestros países, creo que podemos tener esa fuerza, que podemos unirnos, podemos tener puntos, porque creo que los tenemos, puntos en común, y llevar esta situación, ¿cómo te diría? Bueno, juntos, seguimos en los juntos, en unir esfuerzos, en unir las ideas, en unirnos para sobrellevar esto, ¿no? Y yo creo que esto nos va a impulsar más a la unión, que a veces eso sucede, que estas cosas nos dicen, bueno, no queda otra que unirnos. Sí, efectivamente es una gran oportunidad. Yo, haciendo un poquito de seguimiento de prensa, he tratado de leer con atención todo tipo de declaraciones de todo tipo de protagonistas, digamos, y me pareció que este llamado a la no alineación que hizo el presidente de México, un poco, digamos, corroborando su histórica posición de neutralidad, creo que ha sido un llamado muy interesante. Evidentemente, este no es el momento para ponerse del lado de nadie. La verdad es que están todos están equivocados, lamentablemente. Pero siempre existe esta tentación de poner un acento donde no se debe. Creo que en general, y esto es una sensación que me recorre, en general los países de América Latina han tratado de mantenerse lo más al margen posible. Creo que la agenda ambiental nuestra y la agenda de desarrollo de nuestros pueblos ha sido predominante en esta pasada. Sí. Oye, y quiero ahora hacerte una pregunta que me resulta del todo interesante, producto de que eres tú maestra de educación primaria.
¿Cómo ves tú el tema de la educación en materia ambiental y climática? ¿Crees que lo estamos haciendo bien o crees que todavía estamos al debe? No, sin duda estamos al debe, sin duda estamos al debe, pero vuelvo a los compromisos de, más allá de que, a ver, nosotros tenemos en nuestros programas de educación, tenemos como un eje transversal en nuestros programas el trabajo sobre el ambiente. Lo tenemos como otros, ¿no? Como temas transversales, pero en las escuelas, en los liceos. Pero veo yo un compromiso de docentes en buscar herramientas y volcarlo y trabajarlo. Por ejemplo, en el caso de la escuela donde trabajo yo, este año trabajaremos juntos con la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química. Ellos tienen un trabajo de extensión que nos propusieron el año pasado sobre este tema, trabajar con niños de sexto año. Y con todas las docentes que quisieran involucrarse, no es obligatorio, simplemente vinieron a invitarnos si el colectivo docente estaba de acuerdo, y bueno, y siempre los colectivos siempre están dispuestos, es algo en común que tenemos, que nadie dice, no, no voy a trabajar sobre el ambiente, eso no, bueno, eso no sucede, estamos todas, en la mayoría dispuestas a meternos en el tema, a trabajarlo, a buscar gente idónea para que nosotros hagamos la parte de didáctica, de pedagógica, pero con una base de alguien que, bueno, que venga acá con la base científica o, en fin, con otra preparación. Y nosotras también prepararnos para eso. Esto es un desafío que vamos a tener este año en la escuela. Yo estoy ansiosa de comenzar y de que estas docentes puedan, estas personas de facultad puedan llegar a la escuela. Le dijimos el sí, por supuesto que depende de otros factores, por ejemplo, ellas dependen de que les permitan. Bueno, haremos fuerza para eso. Y las puertas las aulas están abiertas para todas estas iniciativas. En eso, y creo que por ese camino, la educación uruguaya, con esta apertura, vamos a poder caminar, y bueno, y se irán agregando programas y intensificando este tema. Porque, como decía yo muchas veces, Rodrigo, en el curso, siempre puse en primer lugar mi profesión, ¿no? Como maestra, como educadora de niños, porque realmente creo en estas generaciones, en que todo debe empezar desde el niño, que tenemos que transformar las conductas, transformar la sociedad, y bueno, generar nuevas conductas, y en eso nosotros estamos jugando un papel preponderante, ¿no? Porque si bien tenemos que trabajar en toda la sociedad, desde la educación, pero qué mejor que con los niños, ¿no? Que como reproductores, como lo hablamos algunas veces, como reproductores bueno, en sus familias, con los adultos de su familia, ¿no? Cuando comentan, cuando ellos adoptan conductas diferentes. Y bueno, creo que por ese camino la educación, confío plenamente, y estamos muchas personas dispuestas a eso, muchos educadores, así que por ese lado confío en un avance en la educación en Uruguay. Bueno, y con ese comentario que me alegra mucho escucharlo, que tenemos que educarnos para la paz y para la protección del medio ambiente, quiero agradecerte tu participación en este espacio, Silvia. Siempre un placer escuchar a la gente del Uruguay, lo que están haciendo en este pequeño pero hermoso país. Y quiero agradecer a la audiencia que sigan junto a nosotros en nuestro ciclo de entrevistas a este cargo del cambio climático, y que recuerden que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Muchas gracias, Silvia. Gusto de saludarte. Gracias a ustedes. Fue un placer.